Que Dios nos bendiga. Tome su asiento. Hoy día, entonces, llegamos al final de la serie de predicaciones que hemos estado realizando los domingos acerca de las doctrinas de la gracia. Usted recordará que hemos visto punto por punto cada domingo y hoy haremos un resumen de esas 5 doctrinas de la gracia para, no sé si entenderlas mejor o quizás hacer una línea que siguen estas doctrinas de la gracia. Entonces la idea hoy día es hacer ese resumen, ¿verdad? Entonces llegamos hasta el final de la doctrina de la gracia, o de estos 5 puntos. Ya hemos visto, como digo, domingo a domingo, cómo la salvación es una obra de Dios, ¿verdad? Esa es la realidad, es una obra de Dios, solamente de Dios, no depende de nosotros, sino que pertenece solamente y exclusivamente a Dios. Entonces, como digo, hoy día vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Vamos a volver a mirar estos 5 puntos, o 6 si incluimos la soberanía de Dios, para cerrar esta serie con la convicción en su corazón y en su vida de que todo lo que creemos no es un invento humano, no es un invento ni un capricho de nadie, sino que es algo que viene de Dios. Amén. No es una tradición humana, al contrario, esto es lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, tiene evidencias claras en la palabra de Dios. Amén. Ya no creemos estas doctrinas porque sean históricas, aunque lo son históricas, la Iglesia las ha proclamado por siglos, pero nosotros las creemos porque son bíblicas. Ese es el punto. Amén. Son bíblicas. Y esa es la razón por la cual nos aferramos a ellas. Amén. Y por lo cual nosotros las proclamamos también y las enseñamos. Porque creemos que vienen de parte de Dios, están en su palabra, y es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Amén. Entonces, hoy día ya estamos en el mes de octubre, ¿verdad? El mes de octubre es el mes de la Reforma, ¿verdad? Donde siempre nos invita a mirar atrás, o al pasado, ¿verdad? Lo que pasó en ese 31 de octubre, ¿verdad? De 1517 con Martín Lutero. Siempre nos lleva a ver, a volver a mirar estas cosas. Pero en realidad Lutero fue más la cara visible de este movimiento, ¿verdad? Porque Dios venía preparando esto desde mucho antes atrás, desde mucho tiempo antes, muchos años atrás. Entonces, si recuerdan ustedes lo que vimos el año pasado, que no creo que se recuerden, pero si se recuerdan, hablamos de una pre-reforma, ¿verdad? Donde una serie de movimientos y hombres, al igual que Martín Lutero, ya estaban llamando al pueblo, llamando a la iglesia a volver a la Biblia, ¿verdad? Hombres como John Wycliffe o John Hus, que incluso dieron su vida por proclamar esa verdad. Fueron condenados como herejes y condenados a morir, a la hoguera, porque fueron considerados herejes por lo que ellos enseñaban. Entonces aquí es donde vemos claramente la soberanía de Dios, ¿verdad? A muchos de esos hombres los silenciaron, ¿verdad? Los mataron, pero la verdad que predicaban no pudo ser callada. Amén. ¿Verdad? Cientos de años después, este movimiento volvió a salir, volvió a resonar con más fuerza y llegamos a lo que hoy día conocemos como la Reforma Protestante, ¿verdad? Pero todo esto se tejió desde mucho antes, ¿verdad? Desde mucho antes, porque la soberanía de Dios es el control supremo de todo. Así es. Entonces, nada fue tomado por sorpresa. Entonces, esto no fue casualidad, sino que fue el plan perfecto de un Dios soberano, ¿verdad? Que gobierna la historia y cumple sus propósitos a su tiempo, ¿verdad? No se trata de lo que nosotros hicimos para acercarnos a Dios, sino de lo que Dios hizo soberanamente por nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y haremos ese hilo hoy día conductor de estas doctrinas de la gracia, que cada una está unida a la otra, entonces no podemos tener una sin la otra. Y es lo que vamos a intentar hacer hoy día, tomando como texto base Efesios, lo puede buscar ahí en su asiento, no tiene que pararse, Efesios 2, versículos 8 y 9, vamos a leer, pero vamos a tomarnos de todo Efesios 2. Pero solo leeremos Efesios 2, solo 2 versículos para entrar en esto. Así que les invito a que busque Efesios, como les digo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9,
que si no los tienen, los están acá atrás también, si los quiere leer, si no los quiere buscar. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque es por gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y otra versión por si acaso. Pero la esencia es la misma. ¿Verdad? Por gracia somos salvos, no por mis obras, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa fe no es de nosotros, no es de ustedes, sino que es de Dios, se la dio, Dios la puso. Amén. Para que nadie se jacte de decir: gracias, yo escogí a Dios. Gracias, Señor. Entonces aquí en Efesios capítulo 2 encontramos estas doctrinas de la gracia, ¿verdad? Recordamos cada una de ellas para que, como dije antes, nos vamos convencidos de que estas son verdades y nos vamos agradecidos también de la misericordia de Dios por nosotros. Por eso quisimos hacer este resumen. Entenderá usted que es difícil resumir 5 predicaciones en una, pero intentaré hacerlo lo más entendible posible. Entonces, primero, como dije, teníamos que entender la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo primero que predicamos en esta serie, ¿verdad? Tenemos que entender la soberanía de Dios para poder comprender estas doctrinas de la gracia. Entonces, entendemos por soberanía que la soberanía es la autoridad absoluta y suprema de Dios sobre toda la creación y la historia, de manera que todo ocurre según su voluntad perfecta, y nada puede frustrar sus propósitos. O sea, nada puede frustrar sus propósitos. Todo lo que Dios decreta, todo lo que Dios preordena, va a suceder. Porque nadie puede afectar sus propósitos. O más claro, como lo declara Nabucodonosor en el libro de Daniel, ¿verdad? Capítulo 4, versículos 34 y 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Podemos ver aquí claramente entonces que Dios, vemos ver la autoridad de Dios reflejada en su soberanía, en palabras de un hombre impío. Imagínense. Él tiene el poder de humillar al orgulloso y levantar al humilde, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. ¿Verdad? El rey Nabucodonosor era conocido como el gran rey. Pero Dios lo humilló de una manera que lo dejó como una bestia. Entonces este hombre que había perseguido al pueblo de Dios, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, terminó reconociendo la grandeza del Señor. Pero aquí hay un detalle importante para aquellos que se preguntan si Nabucodonosor se salvó o no se salvó. Hay un detalle que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Nabucodonosor, si bien reconoció la soberanía de Dios, Nabucodonosor nunca reconoció que Dios era el único Dios de Israel. Solamente reconoció su soberanía, solamente reconoció que él era soberano, pero no reconoció o no confesó jamás que Dios, ese Dios de Israel, era el único y verdadero Dios. Entonces esto nos recuerda que no basta solamente admitir su soberanía. No basta solamente decir Dios es soberano y Dios tiene el control, si no confesamos que ese Dios es el único Dios, que no hay otro Dios fuera de él. Amén. Entonces no podemos reconocer su soberanía y no reconocerle a él. Lo que él pide de nosotros es una fe sincera que lo reconozca como el único Señor soberano de su vida. Amén. Y de mi vida. Amén. Porque sin soberanía no hay doctrinas de la gracia. Entonces toda la reforma se sostiene sobre esa verdad. Que Dios reina, Dios elige, Dios llama y salva según su propósito eterno. Amén. Sin soberanía no hay gracia y sin gracia no hay salvación. Amén. Entonces pasamos al primer punto, ¿verdad? Que ya lo vimos, la depravación total. Efesios 2, 1 y 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Efesios 2, versículos 1 al 3. Entonces el estado natural de todos los seres humanos es la muerte espiritual, tal como Dios se lo advirtió a Adán en el jardín del Edén, Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y pasó eso, ¿verdad? Justamente eso fue lo que pasó. Y desde ahí el hombre murió espiritualmente, quedando condenado a una separación con Dios, con el Creador, ¿verdad? Una separación entre Dios y el hombre, por esa desobediencia de Adán. Y obviamente el hombre murió espiritualmente, y esa muerte pasó a cada uno de los descendientes de Adán, hasta el día de hoy. Entonces nuestra naturaleza está corrompida y está muerta, o estaba muerta espiritualmente. Pero la frase "y Él os dio vida", que dice Efesios, nos indica claramente que no fuimos nosotros quienes quisimos revivir, sino que Dios tuvo que hacerlo. Así es, amén. Gracias, Señor. ¿Verdad? Ya que dice que Él os dio vida. Yo no quería revivir. Dios quiso hacerlo. Aquí en el versículo 2 dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Se nos recuerda que ni siquiera queríamos venir a Cristo. Así es, amén. Porque dice que seguíamos la corriente de este mundo. El mundo aquí representa el sistema de valores, pensamientos, prioridades que se oponen a Dios. O sea, todo lo que está en contra de Dios es del mundo. Entonces el ser humano sin Cristo no nada contra la corriente, sino que va con ella. Vive conforme a lo que el mundo dicta, ya sea el placer, el éxito, el orgullo, la independencia, y por esos actos serán juzgados. Entonces nadie va a ser juzgado por ser una blanca paloma, sino que todos van a ser juzgados aquellos que se dejaron llevar por esa vida de independencia de Dios. Continúa el versículo 2: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí se refiere a Satanás, al diablo. El diablo es descrito como un gobernante, no supremo, pero real, en este mundo caído. Él reina este mundo caído, él influye, tienta, engaña y dirige a quienes no están bajo su señorío, bajo el señorío de Cristo en este caso. Entonces, esto nos muestra que el hombre sin Cristo no es libre espiritualmente. Por si alguien puede decir: no, yo soy libre porque no obedezco a nadie, pero sí está obedeciendo a alguien. Si no es Dios, es al diablo. Entonces nos muestra que no somos libres ni vivos ni muertos. El hombre no tiene libre albedrío para escoger a Dios. Los únicos que lo tuvieron, que fueron Adán y Eva, fallaron en eso. Los únicos seres humanos que tuvieron libre albedrío fallaron en eso. Desde ese momento nadie tiene libre albedrío. Solamente Adán y Eva lo tuvo y cayeron de manera vergonzosa. Entonces el hombre cree que toma sus propias decisiones, pero en realidad vive bajo el dominio del pecado y la influencia del enemigo. Versículo 3. Pablo aquí nos está diciendo que los demás están muertos en sus pecados, sino que todos, ¿verdad? Nadie queda fuera. Todos nacemos en esa condición caída. Sin excepción, nadie es mejor que otro. Todos caemos en esa misma categoría de hombres caídos y hombres que están bajo o están muertos espiritualmente. Todos estábamos en esa condición antes de que Cristo llegara a nosotros. Eso significa entonces que el pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos por naturaleza. ¿Verdad? El pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos. Somos pecado. Fuimos concebidos como pecado. El corazón humano no es neutral, está torcido. Como dice Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y por ende mereceríamos el juicio de Dios. Así es, Señor. Entonces, ¿de qué jactarnos? No, yo soy bueno, hago buenas obras a la gente.
Pero según Jeremías dice que no, que mi corazón es perverso. Así es, amén. Entonces, incluso las buenas obras son consideradas como nada ante Dios. Y esto nos lleva a reconocer entonces con humildad que si hoy creemos es por pura gracia. La salvación no comienza con una decisión humana, sino con un decreto divino. Dios en su soberanía decidió amarnos, escogernos y darnos vida. Entonces las doctrinas de la gracia no son teorías frías, son una confesión de adoración. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Estábamos perdidos, pero Dios nos buscó. Éramos hijos de ira, pero Dios nos adoptó como hijos de amor. No sé, eso es lo que vemos o entendemos con la depravación total del hombre. El primer punto de estas 5 doctrinas. Segundo, la elección incondicional. Luego de mostrarnos la terrible condición y oscuridad de nuestra condición humana, que éramos muertos, esclavos al pecado y que estábamos bajo la ira de Dios, si nos quedáramos en este punto, todo sería desesperanza, ¿verdad? Todo sería tristeza, ¿no? ¿Qué hago? Pero aquí en el versículo 4 de Efesios encontramos la palabra más hermosa. Efesios 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí entramos de lleno en el terreno de la elección de Dios. No fuimos escogidos porque Dios vio algo bueno en nosotros, ni porque preveía que algún día íbamos a creer. ¿Verdad? Como lo enseña la presencia, creo que también lo mencionamos en la primera predicación, que la presencia enseña de que Dios vio que yo le iba a elegir y por ese motivo Él me elige. Pero eso vendría siendo una obra, eso vendría siendo algo que yo decidí. Pero no, la Biblia dice que Dios nos escogió sin mérito, nos escogió sin tener nada bueno, solamente por su gracia. Entonces la presencia no es un método bíblico, no es un método que podamos enseñar. ¿Verdad? No creemos en eso, sino que fuimos escogidos porque Él en su soberanía nos amó desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados a la salvación y esa es la realidad. Efesios 1, 4 y 5. Así lo declara. Según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, no podemos quitar la palabra predestinación de la Biblia. No se puede borrar, porque está ahí. No podemos negarlo. Y si vemos en el idioma original, ¿verdad? En el griego, en traducción griega, quiere decir exactamente lo mismo que en español. Tanto en griego como en español dice lo mismo, que es determinar antes. Entonces no podemos negarla por ni un lado. Podemos decir, no, pero el original dice otra cosa. No, el original dice lo mismo que el español. Que Dios determina desde antes. Entonces su amor no fue una reacción a mi fe, su amor fue la causa de que pudiéramos creer. Su misericordia no fue una respuesta a nuestra búsqueda, fue su plan eterno para rescatarnos de la condición caída. Así que este pero Dios que leemos es la evidencia más hermosa de su elección soberana. Dios miró nuestra muerte espiritual y decidió darnos vida por el puro afecto de su voluntad. Nos eligió sin condiciones, nos amó sin merecerlo y nos dio vida cuando no podíamos ni siquiera responderle. Y si fuimos revividos y escogidos, es porque Dios en su gracia soberana le plació y quiso hacerlo y nos resucitó con Cristo. Fue una elección sin condiciones ni méritos. Yo no aporté nada para que Dios me eligiera. Yo no aporté nada para que Dios me diga, yo te voy a elegir como mi hijo. No. Solamente fue una elección soberana de Dios. ¿Por qué me escogió? No lo sé. No lo voy a saber nunca. Quizás cuando estemos con Él en algún momento le podamos preguntar. Pero no vamos a verlo. Pero sí sé y sí sabemos y sí debemos creer de que nos eligió por el puro afecto de su voluntad. Amén. Gracias. Tercer punto, la redención particular. Efesios 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, aquí hasta Efesios 2, versículos 4 y 5, Pablo nos muestra la iniciativa soberana de Dios en la salvación. ¿Verdad? Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, incapaces de buscar a Dios. Sin embargo, Dios nos amó primero y nos dio vida por su misericordia y gran amor. Como dije, no por méritos, no por fe previa, sino por su voluntad soberana y su amor eterno. Atributos de Dios. Ahora, mientras seguimos avanzando a Efesios 2, versículos 6 y 7, vemos que esta lección no se queda en intención, sino que se aplica eficazmente a los elegidos. ¿Verdad? Aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo, se hace eficaz en esta expiación de Cristo. Lo que vimos también en la tercera predicación. El versículo 6, dice, juntamente con Él nos resucitó. La eficacia de la resurrección espiritual es real. Pablo continúa mostrando que la obra de Dios en la salvación no es parcial ni incompleta. La vida que recibimos no es solo un despertar temporal. Dios no nos revivió por 5 minutos, sino que es algo eterno, algo que no se puede perder, porque es una realidad eterna. Es una resurrección real y efectiva, y suficiente y efectiva. No hay nada que pueda quitarnos esa realidad de que fuimos revividos realmente por el Espíritu de Dios. Entonces eso hizo la expiación. O como vimos en la redención particular, que Cristo en su sacrificio hizo expiación solamente para las ovejas que el Padre le dio. ¿Verdad? No fue algo universal, sino que fue algo particular. El versículo 6 continúa diciendo, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, si notamos, aquí también se habla en futuro. Dice que nos hizo sentar, no que nos va a hacer sentar. Una realidad también que podemos notar. Si recordamos lo que vimos antes, Dios nos resucitó cuando estábamos estando muertos en pecados. Ahora nos muestra que esa salvación no se queda solo en la vida nueva, sino que también nos eleva a la posición de Cristo, a una unión con Cristo, a ser coherederos con Cristo. Entonces esto es clave para entender la redención particular, ¿verdad? No todos son llevados a esta posición, sino aquellos que Dios eligió y por quienes Cristo murió en la cruz, son aquellos que entrarán en esa posición de comunión con Cristo, o de unión con Cristo, como lo quieran llamar. Entonces la obra de Cristo no es una oferta general que pueda fallar, sino que es una obra eficaz. Todo aquel por quien Jesús derramó su sangre recibe vida, recibe resurrección y posición segura con Cristo. Entonces es algo que no es una posibilidad, sino que es una realidad. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue eficaz y suficiente para salvar a todos, pero se hizo efectivo para sus escogidos. Pablo nos dice que Dios nos hizo sentar con Cristo, ¿verdad? Un hecho ya consumado, y no solo una promesa futura. Los elegidos no estamos a medias. Cristo murió y resucitó por sus ovejas. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una seguridad que nos da Cristo en este paso. Su obra en la cruz no puede fallar. La redención particular asegura que aquellos que Dios eligió y Cristo redimió ya participan de su victoria sobre el pecado y la muerte. No depende de nuestro esfuerzo, no depende de mi decisión, sino que depende solamente de la gracia eficaz que Dios, actuando por los suyos, por sus ovejas, que somos nosotros. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Entonces aquí entendemos que la base de nuestra salvación no está en nosotros, sino en el amor y la misericordia de Dios. Nada más que eso. Él nos salvó no solo para librarnos del pecado, sino para mostrar su gracia y su bondad a través de toda la historia. Solamente para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, si queremos decir que yo hice algo, entonces no estamos dando la gloria de Dios. No estamos dándole la gloria que se merece, porque estoy diciendo que yo hice algo en esta elección que Dios dice en su palabra que es soberana. Entonces no podemos tomarnos esas atribuciones de decir de que yo hice algo para poder ser aceptado ante Dios, siendo que la Biblia me enseña que mi corazón es perverso y desviado y torcido. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces nuestra salvación es en sí misma una demostración del carácter de Dios. Cada creyente redimido es una evidencia viva de que esa gracia es abundante, eficaz y eterna. Dios nos ha unido a Cristo para que el mundo vea a través de nosotros la gloria de su amor soberano para todos, sus hijos. O sea, así entendemos que la redención particular no solo asegura que los suyos serán salvos, sino que también exalta la gracia divina. Dios salva a un pueblo específico para mostrar que su bondad no tiene límites ni falla con el tiempo. Esa es la realidad de la redención particular. Entonces su salvación, o la salvación que Dios da, es salvar a un pueblo específico para mostrar que su bondad no tiene límites ni falla con el tiempo. Porque es segura en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, pasamos al cuarto punto, que es la gracia irresistible. Cuarta doctrina de la gracia. Entonces, en los versículos anteriores, Pablo nos ha mostrado que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él, ¿verdad? Asegurando completamente nuestra salvación. Esa es la obra de la redención particular. Cristo murió por los suyos y los colocó en una posición segura ante Dios, ¿verdad? Como coherederos con Cristo. Pero ahora en los versículos 8 y 9, Pablo nos explica cómo esa obra de Cristo se aplica al corazón del creyente, cómo esa gracia eficaz llega y transforma al pecador. Y aquí entramos en la gracia irresistible, ¿verdad? Esa gracia que no podemos resistir cuando Dios nos llama. Efesios capítulo 8, versículos 8 y 9, 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo está resumiendo todo lo que ha venido diciendo en los versículos anteriores, ¿verdad? Que muestra que nuestra salvación es completamente un acto divino, es completamente un acto de la gracia de Dios. Pero cuando leemos esto, surge una pregunta muy importante. ¿Qué viene primero? ¿La fe o la regeneración o la conversión? Es decir, ¿creemos para ser salvos o somos regenerados para poder creer? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y muchos piensan que la fe es algo que nosotros aportamos. Algo que yo hice, o como si dijéramos, yo puse mi parte, ¿verdad? Yo creí y Dios hizo el resto. Eso sería poner a Dios no como un Dios soberano, sino como un Dios que depende de mí, para poder salvarme. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Pablo deja claro aquí en el versículo 8 que esto no es de vosotros. Clarito. Esto no es suyo, la fe no es suya. Usted no activó la fe, usted no participó con la fe. Sino que es un don de Dios. La fe es un don que Dios le da al creyente. Yo no la produzco por mí mismo. Primero debo ser regenerado, debo ser revivido para poder poner esa fe que Dios me dio en Él. No la producimos nosotros solos, no viene de una decisión humana, sino que es el resultado de la obra de Dios en el corazón del hombre. En otras palabras, la fe no produce la regeneración produce la fe. El nacer de nuevo produce la fe. Gracias, Señor. No mi decisión.
Dios primero da vida espiritual al corazón muerto, y entonces ese corazón responde creyendo. La fe es el canal por el cual recibimos la gracia. Pero incluso ese canal fue puesto por Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Todo es de Dios, toda su obra es divina, nada nos pertenece a nosotros, más que solamente reconocerlo, nada más. Entonces esto nos lleva a reconocer que no tenemos de qué gloriarnos. Nadie puede decidir, yo creí porque era más sabio, yo creí porque era más inteligente, yo creí porque mi voluntad era más fuerte. No, fue la sola obra de Dios en el corazón muerto del hombre caído. No hay otra explicación para esto. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces no es nuestra decisión. La fe no la produzco yo, sino que es un don divino que Dios nos otorga luego de hacernos revivir espiritualmente. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces Pablo nos explica aquí, ¿verdad?, el porqué de todo esto. Dios quiso que la salvación fuera completamente por gracia para que nadie pudiera atribuirse mérito alguno. Si dependiera, aunque sea un poco de nosotros, ya habría espacio para el orgullo o la comparación. Pero no, todo ha sido hecho por Dios, de principio a fin. Todo lo que somos fue hecho por Dios. Así que queda fuera el orgullo aquí, queda fuera la autosuficiencia, el ego, ¿verdad? No, yo soy mejor. No, yo tengo mejor capacidad que los demás y que voy a ir solo a la pelea con el diablo o a la pelea con el mundo. No, queda fuera todo orgullo, toda autosuficiencia y todo ego. No somos más que pecadores revividos por gracia. Nada más que eso. No somos salvos porque tomamos una mejor decisión que los demás, ni porque tuvimos más fe o más entendimiento. Somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Sin decisión, sin opinión, sino que muertos. Por eso la fe no es algo forzado. Por eso, sino es una respuesta natural de un corazón que ha sido despertado por la gracia. ¿Verdad? Dios no nos quita la voluntad, nos libera para usarla correctamente. He escuchado por ahí que dicen: no, ustedes son robots porque no tienen voluntad propia. Pero no es así. Si entendemos esto, vamos a dar cuenta que esa decisión que estamos tomando, la estamos tomando en base de la vida. No como personas muertas. Si siguiéramos muertos, créanme que no podríamos tomar esa decisión. Al ser revividos por Dios, esa decisión pasa a ser voluntaria. Porque Dios cambia el corazón de piedra y pone uno de carne. Entonces esa decisión que yo tomo deja de ser algo obligado, sino que es algo voluntario, algo que yo quiero tener, algo que yo deseo, que en este caso es Dios. Entonces ese corazón cambia y Dios no nos quita la voluntad, sino que nos libera para poder usarla de buena manera. Y esa voluntad que antes escogía el pecado, hoy día elige a Cristo. Antes que elegía la maldad, hoy día elige el bien. Pero no somos unos robots sin voluntad. Usted decide si pecar o no pecar, es su decisión. Eso no cambia el hecho de que Dios hizo esa obra primero. Entonces podemos elegir pecar y no pecar, pero las consecuencias van a ser suyas. Y quizás no consecuencias buenas, muchas veces. Entonces la fe no es algo forzado, sino que es una respuesta natural de un corazón que ha sido despertado por la gracia. Así es, Señor. Quinto, perseverancia de los santos. Amén. Gracias, Señor. ¿Verdad? Por último llegamos al versículo 10 de Efesios. Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos estamos cerrando esta cadena
¿verdad? Que cada paso nos lleva al siguiente, no podemos saltarnos ninguno. Si no hay una... Si Dios no nos elige, no podríamos ser revividos. Y se perdería un eslabón de esta cadena. Entonces cada eslabón lleva al otro. Cada principio lleva al otro. Entonces no podemos saltarnos nada de estos 5 puntos porque si no estaríamos perdiendo el eje central, ¿verdad? Que es el ser revividos por Dios. Entonces el texto empieza diciendo somos hechura suya. Así es. ¿Verdad? Que nos recuerda algo fundamental, que nuestra salvación no comienza ni se sostiene por nosotros mismos. Dios nos ha hecho de nuevo. Nos ha dado vida espiritual y nos ha colocado en Cristo Jesús, ¿verdad? Con esa unión con Cristo, que hablábamos en su momento. Entonces, como nos dice 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, que eso ya estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios al momento de revivirnos, nos hace nuevas criaturas, nos revive y nos cambia nuestro corazón y pasamos a ser nuevas criaturas. Y las cosas viejas, lo que ya hicimos, lo que pecamos, lo que dijimos, lo que no hicimos, todo eso quedó en el pasado y todo eso es hecho nuevo en Cristo Jesús. Entonces, si usted se siente culpable por algo, olvídese de eso. Que Cristo la ha hecho nueva criatura y todo el pecado que hicimos y cometimos en el pasado quedó borrado por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces esto nos da una seguridad tremenda. Si Dios nos formó y nos hizo nuevas criaturas, también nos va a sostener hasta el final. Gracias, Señor. Entonces aquí es donde entra la perseverancia de los santos, ¿verdad? La misma gracia que nos salvó y nos revivió es la que nos mantiene firmes. No depende de nuestras fuerzas ni de nuestra constancia personal, sino que depende de Dios. Ningún creyente verdadero quedará a medio camino ni perderá su salvación. Ningún creyente verdadero lo va a perder. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nadie va a perder su salvación, sino que Dios en el caminar nos va a ir mejorando y nos va a ir perfeccionando hasta el momento en que Cristo venga y vuelva por su iglesia, vuelva por sus hijos, vuelva por su pueblo. Gracias. Vamos a tener esta perseverancia, no por mí, tampoco, así como la fe, sino que también es por Dios que nos sostiene y nos mantiene en este caminar. Entonces es una certeza. El Espíritu Santo que mora en nosotros, desde el día en que fuimos convertidos o regenerados, cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, no nos dejará caer de la gracia ni dejará de sustentarnos. Cada tropiezo, cada dificultad, cada momento de debilidad no es señal de abandono. Si usted peca, no está abandonado por Dios, sino que es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces la misma gracia que nos salvó y nos vivificó es la que nos sostiene. Como digo, no somos nosotros, no es mi valentía, no es mi esfuerzo, sino que solamente es el Espíritu de Dios que mora en usted y que mora en mí. Del momento en que fuimos nacidos de nuevo, del momento en que fuimos bautizados por ese Espíritu. Porque el bautismo del Espíritu sucede solamente una vez, cuando somos regenerados. Entonces no necesitamos evidencia externa para poder reconocer que somos convertidos o no. No tengo que hablar en lengua para poder convencerme. No tengo que profetizar para poder convencerme. Sino que el Espíritu Santo que mora en usted no va a permitir que usted peque. Y si peca, queda en su conciencia, en su mente, en su decisión y en sus consecuencias después. Ayúdanos, Señor. Entonces es una oportunidad para que se manifieste la fidelidad, ¿verdad? No para que perdamos la salvación que ya aseguró con la expiación de Cristo en la cruz. Entonces esa crucifixión de Jesús en la cruz no fue solamente un evento aislado,
o un evento casual, sino que fue el seguro con el del cual Dios aseguraba de que sus hijos, su pueblo, fuera salvo. Y que no se perdiera ninguno de ellos, como Juan enseña, ¿verdad? Para que ninguno se pierda de su mano. Entonces esa obra de la crucifixión de Cristo fue el medio de asegurar la salvación de cada uno de sus escogidos. Luego continúa el texto, el mismo versículo 10, la segunda parte, dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la salvación no es solo escaparnos del pecado, sino que también es un llamado a vivir de manera nueva. Las buenas obras no nos salvan, pero sí son la evidencia de que hemos sido regenerados. Cuando Dios nos da vida nueva, nuestro corazón empieza a producir frutos que reflejan su carácter. Entonces no podemos ser salvos sin buenas obras y no podemos tener buenas obras si no somos salvos. En otras palabras, solo la fe nos da aceptación ante Dios, pero una fe verdadera siempre produce frutos. O sea, no es una fe muerta, sino que es una fe que produce frutos. Y esa fe es la que debemos nosotros pretender querer tener. Que esa fe me dé y demuestre los frutos que Dios ha dado. Entonces las buenas obras son la consecuencia y la evidencia de una vida con Dios, no la causa de la salvación. Dios escoge a sus elegidos y los moldea para que reflejen su imagen. Nuestra vida con obras buenas es la prueba de que Dios nos ha salvado. Por el contrario, quienes no muestran frutos no tienen la fe salvadora, porque la verdadera conversión siempre se nota en la vida. Siempre hay algo que se nota en la persona cuando tiene esa conversión y cuando tiene esa fe salvadora y esos frutos se empiezan a reflejar. Siempre hay algo. Quizás no reflejamos una luz en la cara diciendo no, pero sí hay algo, siempre hay algo que nos muestra que sí somos escogidos y que sí somos salvos. Gracias, Señor. Así que la obra de Dios en nuestra salvación es completa. Nos da vida nueva, nos sostiene para perseverar y nos transforma para producir frutos que reflejan a Cristo. Amén. Creciendo en santidad cada día. Amén. La santificación. Creo que lo que más cuesta hacer hoy día. Apartarnos de lo que no nos beneficia, apartarnos de lo que no nos edifica. Poner a Dios en segundo lugar por otras cosas. La santificación es importante, hermano. La santificación es vital para el cristiano. Si no buscamos luchar contra la tentación, si no buscamos luchar contra lo que le quita el lugar a Dios, créame, hermano, que nos vamos en buen camino. Entonces podemos descansar en esto. Dios comenzó la obra y Él la llevará hasta el final. Entonces, al llegar al final de este mensaje sobre las doctrinas de la gracia, quiero que nos quedemos con esto. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación es obra suya. Amén. Desde el principio hasta el final. Amén. Él nos conoce, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos perdonó y Él nos sostiene. Amén. No depende de nuestra fuerza, ni de nuestra voluntad, ni de nuestra perfección. Depende completamente de la fidelidad de Dios. Otro tributo que tiene Él, solamente. Pero la gracia de Dios no nos deja iguales a como éramos. Nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón que puede responder, nos da fe y nos impulsa a vivir de manera santa. La santificación no es un accesorio, sino que es la evidencia de que esta gracia está obrando en nosotros. Cuando creemos de verdad, eso se nota en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a los demás, en nuestro amor a Dios, en nuestra obediencia diaria a Dios y a su palabra. Por eso conocer las doctrinas de la gracia no es solo para aprender o para discutir con alguien, sino que es para vivir con seguridad, con gratitud, con propósito. Si Dios nos salvó y nos sostiene, podemos perseverar confiados, incluso cuando tropezamos, porque vamos a caer, vamos a pecar. El que diga que no va a pecar y que no peca es mentiroso y se va al infierno por mentiroso. Todos pecamos. Amén. Pero sí nos da la seguridad de que podemos ir al Cristo en arrepentimiento y fe y pedir perdón. Amén. Y Dios nos va a perdonar. Gracias, Señor. Si hemos sido verdaderamente regenerados, nuestra vida producirá frutos, no para ganar salvación, sino para mostrar que la salvación ya ha obrado en nosotros.
Así que hoy, mientras salimos de este lugar, nos vamos de acá, recordemos. Dios nos escogió, Dios nos salvó, nos sostiene y nos llama a vivir para Él. Respondamos a esa gracia con fe efectiva, o fe activa, en obediencia diaria y con un corazón dispuesto a la santidad, confiando plenamente en que Él terminará lo que empezó, que nuestra vida refleje a Cristo y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Como dice el lema, que voy a terminar con un lema de la Reforma: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, que es latín, que significa que la iglesia reformada debe estar siempre reformándose. Amén. Así es. Amén. Sí. Ayúdanos, Señor. Sí. Según la palabra de Dios. Entonces la reforma no fue un evento histórico aislado, sino que es un llamado constante para que cada generación se acerque a la verdad de Dios y viva conforme a ella. Y la última pregunta: ¿cómo recordamos y proclamamos visiblemente esta obra gloriosa? La respuesta es en la Cena del Señor, lo que vamos a hacer hoy día. En Efesios 2 nos muestra la obra de la gracia internamente, ¿verdad? Cómo Dios actúa internamente en el corazón del hombre, pero la Cena del Señor lo hace de manera visible, en la gloria de la cruz, y eso es lo que haremos hoy. Entonces entendemos que la parte interna de la salvación, pues la vemos reflejada en la parte visible, que es la Cena del Señor. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder amar cada día más su palabra y cada día más lo que Él ha hecho con nosotros en esta salvación tan grande que nos ha dado. Le invitamos a ponerse de pie para que oremos al Señor.